Un cordial saludo, me complace introducir uno de los últimos temas tratados en esta interesante materia de Química Orgánica 2, denominado proteínas, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, también su clasificación según su forma y según su función, agradeciendo a nuestra docente Lolimar Romero por ser nuestra facilitadora para lograr un buen desempeño en el transcurso de este trimestre. El tema de las proteínas se desarrollará por medio de los integrantes del grupo número 7. Me presento, mi nombre es Elimer Liberata y mis demás compañeros son Eliester Troncoso, Yanelis Tejeda, Eduardo González, Luis Oleaga y Sofía Díaz, quienes estarán presentando este interesante tema en el mismo orden ya antes mencionado. Entrando en materia y a modo introductorio, tendemos a pensar en las proteínas como un sustantivo incontable, una sustancia homogénea, algo que debería estar en nuestra dieta en cierta cantidad. Pero en el desarrollo de este tema nos daremos cuenta que las proteínas no son simplemente una sustancia, sino que hay muchísimas proteínas diferentes en un organismo o incluso en una sola célula. Además, son todos los tamaños, formas y tipos que puedas imaginar, y cada uno tiene una función única y específica. Algunas son componentes estructurales que le dan forma a las células o las ayudan a moverse. Otras actúan como señales yendo y viniendo entre las células como mensajes en una botella. Otras son enzimas metabólicas que unen o rompen biomoléculas necesarias para las células. Lo más probable es que durante la exposición uno de estos actores moleculares únicos se vuelva el tuyo. Para continuar, lo voy a dejar con esta frase escrita por Francis Collins, un científico estadounidense que dice: un virus no es solo un ADN, un virus también se empaca hasta estar cubierto con más de una serie de proteínas en una forma agradable, elegante y bien compactado. Las proteínas son una de las moléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos y son mucho más diversas en estructura y función que otras clases de macromoléculas. Una sola célula puede contener miles de proteínas, cada una con una función única, como había mencionado anteriormente. Pueden considerarse polímeros de una pequeña molécula que recibe el nombre de aminoácidos y serían por tanto los monómeros unidad. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido. Si el número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido. Si es superior a 10, se llama polipéptidos. Y si el número es superior a 50, 50 aminoácidos, se habla ya de una proteína. Por tanto, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones. Las proteínas también están codificadas en el material genético de cada organismo, donde se especifica su secuencia de aminoácidos y luego son sintetizadas por los ribosomas. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Lo que hace distinta a una proteína de otra es la secuencia de aminoácidos de lo que están hechas. Por tanto, podemos distinguir 4 niveles de estructuración en las proteínas: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y cuaternaria, las cuales estaremos desarrollando en el transcurso de la exposición. Como les mencionaba, la forma de una proteína es muy importante para su función. Para entender cómo una proteína obtiene su forma final o conformación, necesitamos comprender los 4 niveles de su estructura: primario, secundario, terciario y cuaternario. Yo les hablaré sobre la estructura primaria y luego mis compañeros les hablarán sobre las demás estructuras y su función. El nivel más sencillo de estructura de una proteína es la estructura primaria. Esta viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. Las posibilidades de estructuración a nivel primario son prácticamente ilimitadas. Como casi en todas las proteínas, existen 20 aminoácidos diferentes. El número de su estructura posible viene dado por la variación de repetición de elementos tomados de N en N, siendo el N el número de aminoácidos que componen la molécula proteica. Como consecuencia del establecimiento de enlaces peptídicos entre los distintos aminoácidos que forman la proteína, se origina una cadena principal o esqueleto, a partir del cual emergen las cadenas laterales en los aminoácidos. Los átomos que componen la cadena principal de la proteína son el N del grupo amino condensado con el aminoácido presente, el C enlazado a partir del cual emerge la cadena lateral y el C del grupo carboxilo
que se condensa con el aminoácido siguiente. Generalmente, el grupo de aminoácidos que forma una proteína oscila entre 80 y 300 y los enlaces que participan en la estructura primaria de una proteína son covalentes y estos son los enlaces peptídicos. Hola, mi nombre es Celeste Troncoso y yo les voy a estar hablando acerca de la estructura secundaria de las proteínas. Cuando nos referimos a la estructura secundaria, estamos hablando de la disposición que adopte en el espacio la cadena o secuencia de aminoácidos. En la estructura secundaria nosotros podemos ver las limitaciones gracias a los enlaces peptídicos, es decir, que vemos cómo esa conformación espacial se da gracias a los enlaces peptídicos y también a la interacción entre los aminoácidos de los grupos COH y NH2, los grupos ácidos y los grupos aminos, que interaccionan a la vez con los puentes de hidrógeno. Como sabemos, los puentes de hidrógeno son realmente muy abundantes en lo que son las biomoléculas y en este caso estos se encargan de darle la forma que tiene la proteína, o sea, que la proteína tenga esa estructura que tiene. Es importante saber que la disposición de los aminoácidos va a depender directamente de la capacidad de rotación que tengan en los enlaces del carbono alfa de cada aminoácido, que eso lo vamos a ver a continuación. Entre las estructuras secundarias mayormente conocidas está la estructura hélice alfa. La estructura hélice alfa que vemos aquí en la imagen es una estructura que se forma al enrollarse helicoidalmente la cadena peptídica sobre sí misma, en sentido que ésta siempre gire a derechas, o sea, siempre va a girar hacia la derecha, y su figura va a terminar formando lo que es una hélice, como dice su nombre, o como yo mejor diría, un listón rizado. Es importante saber que los giros que se dan en esta estructura se dan al nivel del carbono alfa de cada aminoácido y en cada hélice de vuelta o cada vez que la hélice da una vuelta, en ella van a haber 3,6 aminoácidos. En esta estructura, las cadenas laterales o grupos R siempre se van a ubicar en el exterior de la hélice. O sea, las cadenas laterales o grupos R de cada aminoácido siempre van a estar en el exterior de la hélice. ¿Y cómo esta estructura se va a poder mantener unida? Esto va a ser gracias a los puentes de hidrógeno, que son los que le van a dar esa estructura para que ella pueda tener esa conformación espacial. Estos puentes de hidrógeno vendrían siendo los puntos azules que está aquí en la figura. Y estos puentes de hidrógeno son intracatenarios que se forman con la interacción entre el grupo CO y NH. Otra de las estructuras secundarias mayormente conocidas es la lámina beta. La lámina beta es una estructura en donde dos o más segmentos de una cadena polipeptídica se alinean uno junto al otro, formando una estructura laminar que se mantiene unida gracias a los puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno se forman a través del grupo carbonilo y el grupo amino del esqueleto. O sea, el grupo CO y NH que ya había hablado anteriormente. Mientras que los grupos R de esta estructura se extienden por arriba y por abajo del plano de la hoja. En esta estructura, estos fragmentos polipeptídicos se van a disponer de forma paralela y forma antiparalela según el sentido de los fragmentos polipeptídicos en que vayan. Aquí podemos ver en la cadena paralela donde los fragmentos van en el mismo sentido. O sea, miren, terminal C, terminal N, terminal N, en el mismo sentido. Mientras que la antiparalela, los fragmentos van en sentidos opuestos. Como podemos ver aquí, terminal N, terminal C, terminal C, terminal N. Aquí podemos ver una imagen de mayor calidad en donde se puede visualizar mejor las dos estructuras secundarias. Le damos el crédito a la imagen a OpenStax Biología, en donde podemos ver la estructura hélice aquí en el lado derecho, que su figura es muy asemejada a lo que es un listón rizado. Y en esta, el grupo carbonilo, el grupo CO, de un aminoácido se une mediante un puente de hidrógeno al grupo amino, NH,
y de otro aminoácido que está a 4 lugares más adelante en la cadena. Por ejemplo, este patrón es como que el carbonilo del aminoácido 1 forma un puente de hidrógeno con el NH del aminoácido 5. Entonces, este patrón de enlace jala la cadena polipeptídica para formar la estructura de hélice, o como yo dije, la del listón rizado. Entonces, los grupos R de los aminoácidos, ellos sobresalen hacia afuera de la hélice, donde pueden interactuar libremente. En el otro lado podemos ver la imagen de la estructura lámina beta, en donde los grupos R se extienden por arriba y por debajo del plano de la hoja. Las cadenas beta podemos ver cómo están las paralelas que apuntan a la misma dirección con sus extremos N, terminal C, y se emparejan con lo de la otra cadena. Mientras que abajo podemos ver las antiparalelas, que ellas apuntan en direcciones opuestas. El extremo N, terminal de una cadena que está situado junto al extremo C, terminal de otra cadena. Muy buenos días, mi nombre es Yanelis Tejeda y les voy a hablar acerca de las estructuras terciarias de las proteínas. La cadena polipeptídica, aunque ya está estabilizada por su estructura secundaria, pueden sufrir giros y plegamientos adquiriendo una disposición tridimensional conocida como la estructura terciaria de la proteína, siendo la responsable directa de sus propiedades biológicas. Existen dos tipos de estructuras terciarias básicas. La estructura globular, que tiene esta forma redonda, es soluble y es la típica de las hormonas o las enzimas. Y la estructura fibrilar, que se caracteriza por dar a la proteína forma de filamento y ser insoluble. Y es la típica de las proteínas estructurales como la queratina y el colágeno. Hablemos de las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria. Estas se establecen entre las distintas cadenas laterales de los aminoácidos que la componen. Los enlaces propios de la estructura terciaria pueden ser de dos tipos: enlace covalente y enlace no covalente. Los enlaces covalentes son el principal factor de estabilización de los compuestos orgánicos y también mantienen a los átomos unidos en conformaciones geométricas muy específicas. No obstante, a pesar de que estas energías de los enlaces no covalentes son inferiores a la de los enlaces covalentes, las diversas energías o fuerzas atractivas no covalentes tienen una gran importancia. Este tipo de interacciones son las responsables de mantener la estructura de las biomoléculas. Por lo tanto, en los puentes disulfuro entre los átomos de azufre de las cisteínas, son los únicos enlaces covalentes que se pueden formar cuando una proteína se dobla. Las demás interacciones de enlace que hay en el pliegue son mucho más débiles, pero como hay tantas de ellas que se llegan a ser interacciones importantes para determinar cómo se dobla una proteína. Las principales interacciones no covalentes que pueden establecerse entre las cadenas laterales de aminoácidos son las siguientes. Están las de puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales, las interacciones iónicas, interacciones de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. En conjunto, estos tipos de enlaces radicales van a mantener la estructura de la proteína. Entonces, existen regiones diferenciadas dentro de la estructura terciaria de las proteínas que actúan como unidades autónomas de plegamiento y o desnaturalización de las mismas proteínas. Estas regiones constituyen un nivel estructural intermedio entre las estructuras secundarias y terciarias que reciben el nombre de dominios. Los dominios en sí se pliegan por separado a medida que se sintetiza la cadena polipeptídica. Es la asociación de los distintos dominios la que origina la estructura terciaria. Buenas, soy Eduardo González y les voy a estar hablando sobre la cadena cuaternaria o la estructura cuaternaria de las proteínas. La estructura cuaternaria de las proteínas se forma mediante la unión de enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de esas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. En cuanto a los niveles de la estructura de las proteínas, puede tener de forma más amplia que la normal. Comprende la gama de proteínas oligoméricas, es decir, aquellas proteínas que constan con más de una cadena polipéptida, en la cual además de esta puede existir un comportamiento de alosterismo según el método concentrado de Hackes.
Entonces la estructura cuaternaria deriva de la conjunción de varias cadenas aminoácidas que gracias a su unión realizan el proceso de la disjunción, dando así un resultado favorable ante las proteínas ya incrementadas. Entonces presenta varios polipéptidos distintos y su estructura funcional requiere de la interacción entre dos o más cadenas de aminoácidos similares o diferentes. A través de la organización proteica, la cuaternaria, se forman estructuras de gran importancia biológica como lo que son los microtúbulos, microfilamentos, capsómeros de virus y complejos enzimáticos. También las fibras colágenas encontradas en el espacio extracelular del tejido conjuntivo están constituidas por la agregación de cadenas polipeptídicas de tropocolágeno. Entonces, en general, la estructura cuaternaria de la función de la proteína. Hay ejemplos de las proteínas activas fuera de su complejo cuaternario y hay arreglos subliminales que pueden conferir en el complejo cuaternario o punto de eje de simetría, pero esto no es obligatorio. Las proteínas que están ya como formadas de esa manera generalmente tienen un peso molecular mayor a 50.000. Entonces, un ejemplo de esto puede ser la hemoglobina. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Alejandro y hablaré sobre la clasificación de las proteínas según la forma de esta. Cabe recalcar que las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, la forma en la que hablaré ahora mismo, existen proteínas fibrosas, en las cuales estas son alargadas e insolubles en el agua. Hay varios ejemplos, como lo que viene siendo la queratina, el colágeno y la fibrina. También están las proteínas globulares, que estas tienen una forma esférica y compacta, casi perfecta, y también son solubles en el agua. Y por último también se puede encontrar lo que viene siendo las proteínas mixtas. Ahora vamos a profundizar un poco más de cada una de estas. Aquí ahora hablaremos sobre las proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas están constituidas por cadenas polipeptídicas ordenadas de modo paralelo o a lo largo de un eje. Estas se van formando en fibras o láminas largas, las cuales son resistentes e insolubles en medios acuosos. Además, son elementos básicos estructurales del tejido conjuntivo de los animales superiores. Aquí se puede observar algunas proteínas de fibrosas, como un ejemplo viene siendo la queratina, que esta es estabilizada por puentes de hidrógeno, el colágeno, que dicha proteína tiene numerosos residuos de prolina e hidroxiprolina, ya que impiden la formación de estructuras A o B, así adoptando una estructura helicoidal triple, y también la elastina, que se caracteriza por ser una proteína flexible localizada en el tejido conjuntivo de estructuras y órganos elásticos. Luego, su siguiente clasificación viene siendo las proteínas globulares. Estas están constituidas por cadenas polipeptídicas plegadas estructuralmente, adoptando formas esféricas o globulares compactas, por lo cual estas presentan estructuras terciarias y cuaternarias. También son solubles en agua, de modo que los aminoácidos con cadenas polares están en contacto con el exterior y aquellos con cadenas apolares hidrófobas se orientan hacia el interior. Algunas proteínas que pertenecen a este grupo son las albuminas, que estas poseen funciones de transporte o de reservación de aminoácidos. También están lo que son las globulinas, que son de forma esférica casi perfecta, y estas se destacan la ovoglobulina y la lactoglobulina. Y por último está la mioglobina, que se encarga de almacenar y proporcionar oxígeno en las fibras musculares, y la hemoglobina, que viene siendo el transportador de oxígeno en los glóbulos rojos y o eritrocitos. Y por último, en dicha clasificación podemos ver las mixtas, la cual estas se caracterizan por constituir una de las tres principales proteínas por su conformación estructural. Estas se llaman mixtas ya que complementan las características de tanto las fibras de las fibrosas como las globulares. Estas poseen una parte fibrilar, ya que también son largas y son solubles como las globulares y tienen cadenas largas, además de que su centro no se puede encontrar repulsiones entre sus cadenas laterales y poseen otra parte globular en los extremos. Algunos ejemplos de esta podemos encontrar lo que viene siendo el fibrinógeno,
que es una proteína soluble de gran tamaño formada por 3 pares de cadenas polipeptídicas diferentes unidas por puentes de disulfuro, y también la miosina, que son formadas por 2 cadenas enrolladas entre sí e interaccionan con la actina, consumiendo el ATP para producir la contracción muscular de esta. Hola, yo soy Fides Alfonso y hoy les voy a hablar sobre la clasificación de las proteínas según su función. Entonces, las funciones de las proteínas se derivan directamente del tipo de aminoácido que la constituyen y el orden en los que estos se encuentran. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Hay 7 principales funciones de las proteínas. Bueno, la primera es la función estructural, que es muy famosa, al igual que la enzimática. Después está la hormonal, la función de defensa, al igual que la función de transporte, también la función de reserva y por último la función de contracción muscular. Hablando primero de la función estructural, estas son las que forman tejidos de sostén, aportan elasticidad y resistencia a órganos, al igual que forman estructuras celulares y actúan como receptores, formando parte de las membranas celulares o facilitando el transporte de sustancias. Luego pasando a la enzimática, que son las proteínas que actúan como catalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo y también tienen una interacción muy específica. Para la hormonal, esas son algunas que tienen naturaleza proteica, como la insulina y la glucagón, que son encargados de regular los niveles de glucosa en la sangre, al igual que está la hormona de crecimiento, que es una proteína. Para la función de defensa, esas son muy famosas porque desarrollan anticuerpos y son los encargados de regular factores como agentes extraños en el cuerpo, infecciones, toxinas bacterianas. Al igual está la función de transporte, que en estas son muy famosas la hemoglobina y la mioglobina, que son proteínas transportadoras de oxígeno en la sangre y los músculos. Para las funciones de reserva, las proteínas lo que hacen es que cumplen la función energética. Y por último, para la función de contracción muscular, estas facilitan el movimiento de las células, ya que constituyen las miofibrillas, que son responsables de la contracción de los músculos. Las proteínas más famosas y su función son, por ejemplo, en la reserva, la ferritina, que almacena hierro en el vaso. Después, en la estructural, la elastina, que es un conectivo elástico entre las células. Para la hormonal, que está la insulina, como ya mencioné, que regula el metabolismo glucídico. Para el transporte, la hemoglobina, como ya mencioné, y defensiva, la inmunoglobinas, que son para la defensa inmunológica. Y para la contractil, que son la contractil de los músculos, está la miosina, que tiene una función de contracción muscular en miofibrillas. Y las enzimáticas son las enzimas, y esos son los catalizadores en reacciones orgánicas. Y nada, esto, gracias por escucharme.